Compartir. Profe, pero usted está grabando. Sí, yo lo grabo. Ah, bueno, Pero por ahí uno no no dije quiere, nada. no quiere leer, ver el video anticipado, quiere ser estudioso. Bien, ¿se acuerdan la entrada de datos? Si quieren esto lo vamos a obviar un segundo y vamos a poner lo que era la entrada de datos. A ver, ¿por qué no me toma todo esto? Ah, debe ser porque tengo esto aquí. Vamos a ver. Ahora sí. Esto lo vamos a correr un segundo. Vamos a hacer un repaso de lo que eran los flujos. Esto. Y bueno, eso lo vamos a dejar ahí, porque no moleste. Todavía no va a molestar. Lo vamos a pasar acá. Y, estaría faltando. Ahora sí. Bien, ¿qué eran flujos de entrada y flujos de salida, ¿no? Era lo que estábamos viendo. Módulo 3, ¿sí? Flujos de entrada y flujos de salida. ¿A qué se refiere con...? Ay, me están... ¿A qué se refiere con flujos de salida? Ustedes ya más o menos lo conocen. ¿Cuáles son? Son los system.out, ¿sí? Y aquí hay uno nuevo que es el system.rr. ¿Sí? Son impresiones por consola básicamente que muestran la información que nosotros le mandemos, ¿no? Esto viene a ser una instancia dentro de lo que es Java, ¿no? Entonces, por lo tanto, una instancia tiene una función. Esta función out, por ejemplo, tenía la función de imprimir con print y adentro se le pasaban los parámetros, ¿no? ¿Sí? Lo que queríamos imprimir. Después teníamos el print line, ¿sí? Que era lo más conocido, lo imprime y hace un salto de línea. Ese es un ejemplo, ¿sí? Luego tenemos los flujos de entradas. ¿Cuáles son los flujos de entrada? ¿Quién se acuerda? El buffer read, profe. Viene a ser los, primero que nada, el system.in. Ahí está. System.in es un flujo de entrada, ¿sí? Va a abrir el flujo de entrada. Después, gracias a los readers y a los buffers, readers, vamos a poder transformar la información que viene por este flujo, que primero venía en forma de bytes, ¿sí? Luego se transformaba a carácter, por así decirlo, lo leíamos como un carácter, y por último lo podíamos leer como cadena, ¿sí? Debido a que es mucha transformación, nosotros vimos una instancia de una librería, ¿sí? El famoso scanner, ¿sí? ¿Qué es lo que hace scanner? Básicamente tiene funciones que transforman en un solo paso, ¿sí? Transforman este system.in en un solo paso. ¿A qué? A lo que nosotros queremos guardar. Si queremos guardar una string, hay una función para guardar en string. Si queremos guardar en números enteros, guardamos en números enteros, en flotantes, en dobles, lo que necesitemos, ¿sí? Por lo tanto, nos viene a facilitar la vida lo que sería un escáner. Bien, eso era flujos de entrada. Si quieren vamos a hacer un mini ejemplo. Vamos a pintar un system que nos pida un dato. Por ejemplo, ingrese su nombre. Vamos a poner un espacio. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Este es solamente un texto. ¿Y ahora qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué tendría que pedir? Si le pongo ingrese su nombre, se lee por consola. ¿Sí? Vamos a poner que se lea. ¿Sí? Y yo podría aquí, tendría que
poder mandar un dato, ¿sí? En este caso, fíjense que yo estoy tecleando, pero no digita nada. Entonces, ¿cómo hago para abrir ese flujo de entrada? Bien, vamos a usar entonces el escáner. Vamos a ponerle que se llame teclado. Y va a ser new scanner. Dentro de scanner le vamos a mandar el flujo de entrada. System.in. Aquí dice el chat. Bien. Perfecto. ¿Sí? Bien, se abre este flujo de entrada. Bien, bien, chicos. Se abre este flujo de entrada y tenemos que guardar un tipo de dato. Si le estamos pidiendo un nombre, entonces le estamos pidiendo al usuario que ingrese un string, ¿sí? Por lo tanto, vamos a guardar lo que nos ponga el usuario. ¿Cómo guardamos lo que el usuario ingrese? ¿Qué tenemos que usar? ¿Cómo guardamos la información nosotros? O mejor dicho, ¿cuál es nuestro almacén de memoria? Declaran una variable de tipo string. Muy bien, hay que declarar una variable tipo string. Entonces pongamos un string, ¿sí? Vamos a ponerle nombre, ¿sí? Y si lo pongo así sin asignación, significa de momento que se encuentra nulo, ¿sí? Para poder darle una información a esta variable o poder llenar esta variable con algún dato, ¿cómo hacemos? Llamamos entonces a nombre, ¿sí? Y dentro de él le vamos a poner teclado, punto, y aquí ponemos next line, ¿sí? Ahí está. Entonces ya guardamos lo que el usuario ingrese, ¿sí? En la línea 13 va a ingresar algo el usuario, en la línea 14 lo vamos a guardar y en la línea 15 lo podríamos mostrar, ¿sí? Entonces vamos a mostrar esto. Vamos a poner, no sé, los datos ingresados y concatenamos nombre, ¿sí? No empieza aquí. It's never closed. Vamos a ver si funciona. Dice su nombre, Facundo, y algo más, ¿sí? Porque lo hace dos veces. Ahí está. No sé. Que hay que ponerle un try. Bueno, enseguida les enseño qué es lo que es el try. Había quedado también pendiente lo que era el try la vez pasada. Incluso aquí yo traje un try, ¿sí? Para probar lo que son los errores, ¿sí? Aquí lo está poniendo porque está intentando captar un dato de entrada, ¿sí? Entonces por eso que me dice usa el try, ¿sí? A ver, me tomo yo el dato, ahí está, ¿sí? Los datos ingresados son, y bueno, puse textos separados, ¿sí? Fíjense que eso me permite hacer lo que era el next line, no así lo que era el next. Porque ¿qué hacía el next? ¿Qué agarraba? Si yo pinto esto, ¿sí? Esto va a ser el dato que yo estoy ingresando. ¿Cuál va a ser mi dato que me va a mostrar? ¿Me va a mostrar el texto entero o qué me va a mostrar? No solamente la palabra 2 mostrar. Bien, solamente me va a mostrar la palabra 2, porque next agarra la primera palabrita y cuando encuentra un espacio, ¿sí? Se corta, ¿no? Bien, vamos a darle play para que veamos el ejemplo. Dos palabras, enter, y solamente me pinta un 2, ¿sí? Entonces por eso era importante poner el next line. Bien.
Bien, entonces ahí tenemos lo que sería el escáner. Nos está guardando en este caso un string, ¿sí? Recién me pintó esto porque yo aquí tengo un throw exception. Básicamente es cuando el usuario ingresa algo que no corresponde, ¿sí? Entonces, cuando ingresa un dato que está mal, tenemos que capturar ese error, ¿sí? Entonces, por eso tenemos un throw y un tipo de excepción, un tipo de error, ¿sí? ¿Cómo capturamos esto? ¿Sí? Tenemos que usar un try y un catch. Acá más abajo ya les voy a dar bien lo que es un catch, ¿sí? En este caso Java utiliza, todas son instancias, ¿sí? Utiliza Java para capturar errores, para hacer datos, para capturar datos. Bueno, esta es una librería de util, ¿sí? Pero fíjense que son todos como objetos, ¿sí? Son todas instancias que sirven para algo en específico. La instancia scanner sirve para poder capturar datos de entrada y guardarlos de una forma sencilla. La instancia IOException me permite capturar errores, y así hay muchísimas instancias que vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿sí? Ya no queda mucho, chicos, quedan 2 meses, mes y medio, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos lo que sería el ingreso por teclado. Usamos escáner. Bien, para los que saben inglés o los que se acuerdan qué significaba try. Intentar. Intentar, ¿sí? Intenta hacer este bloque de código, ¿sí? Y si no se puede, tendríamos que capturar el error, ¿sí? Lo vamos a hacer sin esto, de momento. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a sacar el try. Está pintando. Este es un punto y coma. Y ahí está, ¿sí? Ese es el código que ustedes conocen, ¿sí? Por eso que hace rato tenía aquí el exception, y me pedía que si hay una exception aquí arriba, me está pidiendo que utilice el try y el catch. Vamos a atrapar Pokémon. Bien. Bien, podemos hacer más de un dato, podemos pedir otro. No sé si alguien se anima a escribirlo y lo mandamos por el chat y lo capturamos acá. Entonces así todos somos participativos. Quiero que pidan un ingreso por teclado que sea la edad, ¿sí? La edad es un número entero. Entonces, ¿cómo haríamos para capturar una edad? ¿Sí? Vamos a capturar primero el nombre, que ya está hecho, y ahora ustedes me tienen que poner una edad. Entonces, ¿quién se anima? Teclado Next In. Bien, vamos a usar el teclado Next In para abrir un flujo de datos. Y lo vamos a poner después de qué. Vamos a poner otro system out. S su edad. ¿Sí? Y aquí, como atrapamos, tenemos que poner una variable tipo entera, ¿verdad? Entonces, edad. Y a edad le vamos a poner, ¿qué cosa? Teclado punto qué. Next in, ¿sí? Y podríamos mostrar nombre. Ponemos un signo i ahí.
Entonces vamos a ver qué sucede. Si no se rompe. Bien, ingrese su nombre. Vamos a poner Facundo. Ingrese su edad. Vamos a poner 30 ya. ¿Sí? Los datos ingresados son Facundo y su edad es 30. ¿Sí? Así de sencillito. Hay que declarar una sola vez el escáner. ¿Sí? Y ya cada vez que llamemos a una función del escáner, ya vas a ver que está intentando ingresar un dato al usuario, ¿no? Entonces, es bastante beneficioso lo que es el escáner, en este caso. Lo podríamos poner acá incluso. Ahí está, sí está más ordenado. Bueno, creo que quedó en claro esto, ¿no? Cómo capturábamos un carácter. ¿Quién se acuerda? Yo creo que mira, me estaba preguntando eso el otro día, así que ella debe tener en claro cómo capturar un carácter. ¿Nadie? Bueno, vamos a capturar un carácter. Por lo menos está escuchando, ¿no? Bien, vamos a capturar entonces una primera letra o una letra de una palabra. ¿Sí? Vamos a poner un system out. System out. Aquí le vamos a pedir ingrese una letra. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si pedíamos una letra, tendríamos que abrir un flujo de entrada, que ya está, lo podríamos abrir directamente con el objeto teclado. ¿Sí? Y llamamos una función y ya directamente se abre un flujo. Entonces, si estamos pidiendo una letra, ¿dónde la vamos a guardar? Bien, sí, por ahí va. En una variable de tipo char. Perfecto. La vamos a guardar en char. ¿Sí? Nos vamos a poner letra. Y aquí después de pedirla, ¿sí? En línea 21, en la línea 22 la vamos a guardar. Entonces, letra será igual a teclado punto qué. Punto next. Punto chart. Ahí está. ¿Sí? Ahí me está pidiendo un índice. ¿Sí? Me está pidiendo un índice. Generalmente le vamos a poner 0. ¿Sí? Y lo cerramos con punto y coma. Aquí podríamos concatenar. Y la letra es, concatenamos y podríamos poner letra. ¿Sí? Entonces vamos a darle que corra de nuevo. ¿Sí? Ingrese su nombre. Facu, ciudad, pone 30, fin de año. Y una letra, vamos a ponerle sopa. ¿Sí? Y vamos a darle enter. Fíjense que me atrapa primero la primera palabra, ¿sí? Sería lo que es el next, ¿sí? Agarra la primera palabra y luego agarra la letra que está en el índice 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la letra que está en el índice 0? En este caso es la S mayúscula, ¿no? Entonces, por eso pinta la S. Si le ponemos 1, ¿sí? Ahora me va a volver a pedir los datos. Uy, perdón. ¿Sí? Y ahora, fíjense que me está pintando el índice 1, ¿no? Y quien se encuentra en el índice 1 de sopa sería la letra O.
Bien, así agarramos entonces un carácter, ¿sí? Para eso nos sirve este numerito. Entonces ustedes ya pueden hacer ejercicios pidiendo datos al usuario y guardándolo, fíjense, en nuestras famosas variables, ¿no? Bien, hoy vamos a ver un poco con este ejemplo cómo hacemos para guardar un texto, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos un texto, acá lo voy a mostrar un segundito. ¿Sí? Fíjense que me da una fecha, está separada por una coma, me pone una marca, me pone, me imagino que una tipo patente, ¿sí? Y otros datos, y luego me pone un precio, ¿sí? Cada línea tiene la misma cantidad de ítems, ¿sí? Por lo tanto, incluso aquí, este es un string, ¿sí? Este es un string. Bien, este también vendría a ser un string. Bien, vamos a probar si es que pinta. Primero que nada vamos a pintar la línea. Después que aprendamos a pintar línea por línea, ¿sí? Vamos a pintar columna por columna, ¿sí? Vamos a pintar la primera columna y podemos pintar la última, ¿sí? Pero primero que nada vamos a aprender a pintar la primera línea de este texto, que yo lo tengo, fíjense, está en la parte de descargas. Yo le voy a poner propiedades para que podamos ver en dónde está situado. Fíjense que esto vendría a ser la ruta de donde se encuentra este archivo, ¿sí? De momento es un TXT, no encontré ejemplos de CSV, ¿sí? El CSV es básicamente un Excel, ¿sí? Entonces, podríamos leer tanto un CSV, que vendría a ser un Excel, o un TXT, ¿no? En este caso viene a ser un TXT, un bloc de notas, pero ambos lo podemos leer. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a quitar esto un segundo. Pongo aquí. Y nos vamos a traer este código de acá. No sé cómo sacan rápido los asteriscos. Se descomenta esto. ¿Qué me estaría faltando acá? Esto de acá. A ver, probemos. Acá está ciclo while. ¿Por qué me lo hizo así? Lo vamos a hacer todo para atrás un segundito. Hasta donde me llega la memoria. Bueno. Ahí está. Sí, ya me marqué error. Entonces vamos acá. Fíjense que primero lo que hacemos nosotros para poder leer un archivo, tenemos que guardar la ruta donde está alojado, ¿sí? Entonces asignamos una variable de ruta, ¿sí? Y la guardamos dentro de un string, con la extensión que tiene incluso, txt, pero hay que guardar dónde está ubicado ese archivo. En este caso ya Java me pone solamente las dos barritas invertidas. Fíjense que si nosotros vemos aquí, a ver, está descargas. Sí, tiene derecho a propiedades para ver la ruta. ¿Sí? No sé si pueden apreciar acá, pero hay una sola barrita invertida, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando hay una sola barrita invertida?
Java lo toma como si fuera, por ejemplo, un salto de línea, ¿sí? Entonces, por eso es que me está poniendo doble barrita, que me está diciendo que es una separación de carpetas, ¿no? Bien. Y luego en la línea 9, fíjense que declaramos una variable vacía, ¿sí? No tiene nada, pero sabemos que es del tipo string. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder guardar cada línea que tenga este texto, ¿sí? Este archivo, ¿sí? Cada línea que tiene, la vamos a poder guardar en esta variable, ¿sí? Entonces, fíjense que este código, primero que nada, utiliza excepciones. ¿Por qué? Porque si el archivo este no existe, ¿sí? Fue movido o fue eliminado, por lo tanto, no va a poder hacer todo lo que está dentro de este bloque de código, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos nosotros intentar leer el archivo primero, y si no se puede, fíjense que utilizamos un catch, ¿sí? Este sirve para atrapar, ¿sí? Catch significa atrapar. ¿Qué es lo que vamos a atrapar? Fíjense, vamos a atrapar un archivo not found. ¿Qué significa not found? Archivo no encontrado, ¿no? Un counter. Oh, no me diga que se tildó todo. ¿Ahora me escuchan bien? No. Sí, Sí, profe, profe, sí ahora se sí se escucha le bien. escucha. Respóndame. Bien, gracias. Cuando estaba explicando lo de la dirección, ahí como que se tildó un momento y después volvió. Cuando Ah, mostraba lo de la ruta del archivo. bien, bien. Bueno, ese era un modo de ejemplo para saber dónde está ubicado el archivo, ¿no? Fíjense que hacemos una navegación, ¿sí? Vamos al disco C y agarramos la primera carpeta que vendría a ser user, esta carpeta Facundo, la carpeta downloads, hasta que llegamos al archivo con su extensión txt. Y no sé si llegaron a ver que está separado por doble barras, ¿sí? Porque si no, en este momento me lo va a leer como si fueran saltos de línea u otro tipo de código, ¿sí? Si fuese una solita, entonces por eso que pone doble barrita, ¿sí? Espérenme un segundito y vengo. Ya vengo. Bien, continuemos. A ver qué dice el chat. Bien. Entonces le funcionó a todos la contraseña, ¿no? Entonces estamos perfectos. Bien, antes que continúe explicando lo que es este código, vamos Profe, a una ver. preguntita. Profe, Sí, una preguntita. ¿La doble barra invertida se la coloca Java nomás directamente? O porque no es así la ruta, ¿no es cierto? claro, vos cuando copias la ruta, ¿sí? Sí, Te lo copia con una sola barrita. Y Java claro. te da, te lo subraya Ah, y te dice si querés arreglarlo como si ah, fuese una ruta. Y ahí lo arregla solito. bien, dale, gracias, gracias. Eso. Bien. Bien, antes que sigamos explicando esto, vamos a hacer un poco lo que era el recalco de la primera clase del módulo 3, ¿sí? Que nosotros tenemos el system-in, ¿sí? Que era el system-in, era el flujo de entrada, ¿sí? El flujo de entrada lo vamos a poner así. Con frío, chicos, estoy escribiendo lento. ¿Sí? Después teníamos, esto sería en bytes. ¿Qué hacíamos nosotros? Convertíamos a qué? Teníamos un reader, ¿se acuerdan?
qué tipo de reader teníamos. Vamos a hacer ayuda a memoria. A ver si alguien dice por ahí. Bien, bien, gracias. Ahí. Vamos a ver aquí qué tipo de reader teníamos. Bien, System Out. Acá está. Teníamos los input readers y los output stream. Perdón, el input stream y el output stream, que sería flujo de entrada, flujo de salida. ¿Sí? Y tendríamos lo que serían los readers, ¿sí? Input stream reader era uno, ¿sí? Que estábamos usando la vez pasada para hacer una pseudo conversión, ¿sí? De lo que era byte y poder leerlo como un carácter. Luego de eso, Profe, sí, en el chat dicen que no les funciona el de la comisión 5, que les funcionó puñando a la comisión 1. no funciona, ¿verdad? Vamos a ver. Pero, profe, sí pusimos la asistencia. Entramos a la comisión CT1 y ahí nos marcó la asistencia. Ah, es que ahora como que ustedes son CT1, son todos CT1. Sí, parece que sí. Ah, bien, bien, bien. Bien ahí, gracias por avisar. Bien, los chicos que no pudieron, ahora son CT1, somos todos uno solo, ¿no? Bien, gracias por avisar. Bien, entonces hacíamos algo como que un traspaso de información de lo que era un flujo de entrada a un reader y después a un buffer, ¿sí? Este es el reader y este vendría a ser el buffer, ¿sí? Hacemos todo este tipo de conversión. Pasó mal el mensaje. Están atentos a la asistencia y bien ahí. Bien, fíjense que aquí hace esas transformaciones, por así decirlo, lo hace en una sola línea. ¿Se acuerdan que teníamos dos líneas? Acá lo vamos a recordar. Acá está, fíjense, línea 8. ¿Sí? Teníamos el reader, ¿sí? Al cual le pasamos el flujo de entrada. ¿Sí? Después este reader se lo mandábamos al buffer. ¿Sí? En la línea 9 se lo mandábamos al buffer, por lo tanto ya teníamos nuestra conversión terminada, ¿no? Para poder leer como cadena. Lo mismo pasa cuando queremos leer archivos, ¿sí? Cuando queremos leer archivos, fíjense que directamente lo hacemos en una sola línea, ¿sí? Podemos hacerlo en dos, pero en este caso lo hicimos en una. ¿Qué es lo que hace? Agarra un buffer reader, ¿sí? Lo llama BR en este caso, que es buffer reader, y dentro de él ya le está pasando el reader, ¿sí? Le pasamos un reader, el cual tenía nuestro flujo de entrada. En este caso nuestro flujo de entrada es una dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Fíjense, le vamos a leer de adelante para atrás, ¿sí? Vamos a mandarle esta ruta a este file reader, ¿sí? Para que sirva de puente, ¿sí? Que conecte Java con el archivo, ¿sí? Hace como una especie de puente, y después que hace ese puente, hace como una transformación, ¿sí? Como que lo vamos a leer como con la ayuda del buffer, ¿sí? Eso es lo que está haciendo en esta línea. Está haciendo exactamente lo mismo que aquí, nada más que lo hace en una sola línea, ¿sí? Para no poner más de una otra línea, lo hace en una sola, ¿sí? En vez de poner entrada aquí, pone el new input, bueno, sería file en este caso, porque estamos hablando de archivo, ¿sí? Este viene a ser otra instancia, ¿sí? Entonces, le estamos pasando Java hacia un puente con este archivo, ¿sí? Fíjate si lo encontrás, fíjate si podés encontrarlo, ¿sí? Pues está el try. Fíjate si podés encontrarlo, y si lo encontrás, transformalo, ¿sí? Con el buffer. Eso es lo que hace la línea 12. Entonces vamos a describir qué es lo que hace. La línea 12 crea un puente entre Java y el
archivo. Luego lo que hace es transformarlo con el buffer. ¿Sí? Eso es lo que hace la línea 12. Después, fíjense la línea 13, es un ciclo. ¿Qué es lo que hace ese ciclo? Fíjense que asigna la línea que estaba vacía, ¿sí? Y le asigna un read line. ¿Qué hacía un read line? Vamos a ver lo que decía la documentación. A ver si está por acá. No, está más arriba, se me hace. No, este no es. Acá está, read line. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un read line? Hace la lectura de una línea como cadena. Por lo tanto, vamos a abrir el otro archivito, a ver si lo entendemos mejor. ¿Sí? Va a agarrar esta línea de acá. Fíjense que aquí tiene como un enter. ¿Sí? Ahí tiene un enter. Hasta que tenga el enter, va a leer esta línea. ¿Sí? Entonces, la vamos a guardar ¿en dónde? ¿Dónde va a quedar guardado? En un almacén que se llama línea. ¿Sí? Ahí es donde vamos a guardar esta información. La primera línea. ¿Sí? Vamos a guardarla aquí. ¿Sí? ¿Cómo estaba la línea primero? Estaba vacía. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo que se le asigne a línea la primera lectura, o sea, la primera línea de lectura de este archivo, ¿no? ¿Qué pasó, Mili? Profe, voy y vuelvo, por favor, perdón, 2 segunditos, sí. porque falleció una tía de nosotros. Bien, Me acaban de avisar, disculpe, profe. Voy y vuelvo, profe. bien, vale, andás, tenés que ir, andá, no hay problema. Es bacana. Bien, bueno, continuamos, después ya me acerco a Mili a ver qué pasó. Lo que hace este while tiene una condición, ¿sí? Todo ciclo tiene una condición, ¿sí? Me está diciendo mientras esto no sea vacío, ¿sí? Podemos ingresar al ciclo. ¿Y por qué me está diciendo mientras no sea vacío? Porque nosotros cuando agarramos este archivo vamos a leer línea tras línea tras línea, ¿sí? Y fíjense que aquí es mi última línea. Entonces la siguiente línea va a ser, bueno, aquí voy a poner un enter. Voy a poner mucho espacio para que se pueda ver. ¿Sí? Esta va a ser mi última línea que tiene código, ¿sí? Que tiene algo escrito. Y la siguiente línea está nula, ¿sí? En realidad ni siquiera tiene estos espacios. Pero para marcarles a ustedes, la siguiente línea que va a leer está sin información. Incluso ni siquiera puedo leerla, ¿ven? ¿Sí? Yo estoy tratando de arrastrarlo, pero no tiene información, por lo tanto esta línea está nula y viene a ser mi condición de salida. ¿Sí? Entonces ya leí todo lo anterior y cuando ingreso a una línea que está nula, salgo del ciclo. ¿Sí? Entonces esa es la condición de este ciclo while. ¿Sí? Entonces leemos la primera línea. ¿Sí? ¿Está vacía la primera línea? No. ¿Sí? Tiene información. Por lo tanto, vamos a ponerlo así. Por lo tanto, podemos leer la primera línea. ¿Sí? Vamos a, bueno, línea tras línea, ¿sí? Hasta que ya no haya más líneas, ¿no? Entonces podemos leer todo el archivo. ¿Sí? Fíjense que leemos todo el archivo y se detuvo acá porque después del 4799 ya no hay más datos, por lo tanto ya no tiene nada que pintar, está nulo. Entonces vamos a sacar. ¿Sí? 4799 está nulo y ya no lo muestra. ¿Sí? Entonces, ahí pudimos leer todo un archivo, ¿sí? Con este simple código, en el cual estamos aprendiendo lo que es el try y lo que es el catch. ¿Por qué debemos usar esto? Porque si no existe el archivo aquí, en esta ruta, no vamos a poder leer nada.
¿sí? Entonces este código rompería la aplicación, ¿sí? Entonces simplemente por eso usamos lo que es un try y un catch. Generalmente el try y catch lo usamos cuando hacemos una llamada a un servidor, a una base de datos, ¿sí? Intentamos recibir una respuesta de ellos, y cuando, por ejemplo, se corta el internet, está mal un dígito, o pasa algo, ¿sí? Lo agarramos en el catch, ¿sí? Bien. Paso a explicarle lo siguiente. No, mejor esto lo vamos a dejar acá. Fíjense que es lo que estoy haciendo en la línea 14. Estoy haciendo un array, ¿sí? En donde voy a guardar ciertos valores. Esos valores van a estar separados. Fíjense que voy a usar un separador, ¿sí? Un split. Entonces split, mejor dicho, es un separador. ¿Qué es lo que hace un split? Me va a agarrar la primera línea. Fíjense que línea ya tiene guardado toda una información, tiene guardada esta información de aquí, ¿sí? Y está separada por comas, ¿sí? Por comas y por comas. Por lo tanto, lo que hace un split, me va a separar dentro de un string, ¿sí? Me va a decir, ¿cómo querés separar tu línea de código? Quiero separarlas por comas, ¿sí? Lo que decíamos la otra vez, que podíamos separar y capturar ciertos valores con la coma, o el punto y coma en ciertos casos, en otros casos puede ser incluso asterisco, o incluso barras, ¿sí? Dependiendo de cómo esté separado este archivo. En este caso le vamos a decir que cada vez que encuentre una coma, ¿sí? Vaya cortando el string y lo vaya guardando en un array, ¿sí? ¿Para qué podemos hacer esto? Porque ahora en vez de llamar a línea, vamos a llamar a valores sub 0. Por lo tanto, ¿qué estaría pintando para ustedes? ¿Qué va a ¿Los pintar? años? Va a pintar ¿Los la años? primera columna, ¿verdad? El primer valor, ¿sí? De este array, ¿sí? Y el primer dato que va a estar en ese array va a ser este año, ¿sí? Va a salir del ciclo, va a volver a entrar, ¿y qué va a pintar? ¿Por qué sale del ciclo y vuelve a entrar? Porque ya ha pintado la primera, ya sabemos que en la primera línea, fíjate, es esta línea, no está nula, por eso entró el ciclo, ¿sí? Dentro de eso separamos la primera columna con un split y podemos mostrar el primer valor de ese array, ¿sí? Este array tiene muchos valores ahora. Salimos del ciclo, volvemos a entrar. ¿Qué es lo que hace? Va a la siguiente línea. 1999. Bien, ¿sí? Va a la siguiente línea y muestra el primer dato, ¿sí? Hasta que encuentre una coma, ¿sí? Sí. Y va mostrando todos los años. Entonces vamos a pintar esto. Ahí está, ¿sí? Ya no me está pintando todo el texto en sí, sino que me está pintando solamente los años. Entonces yo podría poner aquí un print y decirle: los años son los años de los vehículos son, y concateno valores. Entonces, o el año del vehículo sería mejor, ¿no? El vehículo es, ahí está. El año sería acá. Qué manco. Ahí está. El año del vehículo es, ¿sí? Y me muestra. Fíjense que ya podríamos ir pintando. Esto sería como una base de datos de autos, ¿no? ¿Sí? En donde nosotros estamos recogiendo esta información
y la podemos mandar a la parte del front. ¿Sí? Esto vendría a ser todo backend. ¿Se acuerdan lo que era backend? ¿Sí? Era todo lo que está por debajo, todo lo que no se ve de una aplicación. Cómo piensa una aplicación básicamente sería el backend. ¿Sí? Todo lo que no es visual lo maneja el backend, está por detrás. Todo lo que es visual vendría a ser el frontend. ¿Sí? El frontend es todo lo bonito, todo lo, ¿sí? Lo pintadito, las fotos, etc. ¿Sí? Incluso puede haber rutas, aquí, puede ser un valor, una ruta, en donde tengamos una imagen, PNG. ¿Sí? Entonces, por cada usuario, cada auto, tenemos una imagen, o podríamos tener incluso un logo, ¿sí? ¿Sí? Y podríamos pintar por cada uno de ellos una imagen, su información, ¿sí? Podría ser un celular también, ¿sí? Entonces estamos consumiendo estos datos que están en una base de datos. En este momento no están en una base de datos, pero lo estamos usando como que sí. Y podríamos pintarlos, o mandarlos, mejor dicho, al front, en donde en el front utiliza estos recursos para poder pintar una aplicación. ¿Sí? Entonces, fíjense, si ahora yo pongo en vez de 0, donde estamos, acá, en vez de 0 voy a pintar el 1. ¿Qué me va a pintar el 1? Vamos a ver. Bien, entonces ya no sería el año del vehículo, sino serían los modelos, ¿no? Entonces el año del vehículo es, vamos a poner valores sub 0, vamos a concatenar, vamos a poner, y su modelo es, concatenamos valores, ahí está. Mejor marca sería, ¿no? Y fíjense, por cada línea podemos pintar un dato y otro dato de forma independiente, ¿no? ¿Sí? Así podríamos hacer con muchas estructuras de datos. Y bueno, podríamos mandarlo mediante un API. ¿Quién sabe lo que es un API? Una API. No. Pintar no es lo mismo que mostrar. Porque desde el backend no podemos pintar. Bueno, en este caso le usamos el print como si fuese un pintar, pero estamos usando lo que sería una consola para poder hacerlo. Pero en realidad lo que hace el backend es el consumo de datos, por eso es lo que estamos dando todos los recursos para poder manipular datos y poder visualizarlos, ¿sí? Porque tenemos que visualizar que se vea, que funcione, y recién poder mandar toda esta información por una API a la parte del front. Por lo tanto, si ustedes querían hacer una aplicación bonita, Java es un lenguaje de backend, ¿sí? Entonces, no es que vamos a poder pintar bien bonito desde Java, sino que nos ayuda a realizar la lógica, ¿no? De esto para mandarlo a la parte del front por el momento, ¿sí? Para poder empezar. ¿Sí? Bien yo les dije que este videojuego, como que se llama Minecraft, está hecho en Java, ¿sí? No sé cómo lo habrán hecho los chicos que inventaron ese videojuego, pero sí se puede hacer. Pero de momento, ustedes tienen que saber que Java es un lenguaje de backend que sirve para manipular datos, ¿sí? Entonces, esos datos tenemos que mandárselo a la parte del front. ¿Cómo hacemos para mandar esa información al front? Bien,
¿sí? Si bien son lenguajes distintos, vamos a repito lo que es el Paint. Y vamos a dar un ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra página web, en donde vamos a crear tarjetitas. Vamos a... tarjetitas. Y en esas tarjetitas van a tener lo que es un avatar, que viene a ser un avatar, una fotito. Puede ser una comida incluso, ¿sí? Puede ser un celular, lo que ustedes quieran. Y aquí va a tener un nombre, ¿sí? Acá va a tener una especificación distinta, va a tener un año y así sucesivamente hasta completar esta tarjetita, ¿sí? Esta tarjetita que está acá, esta viene a ser el front, frontend, ¿sí? Nosotros podemos, con el lenguaje de frontend, por ejemplo, HTML, CSS, JavaScript, ¿sí? Podríamos armar estas tarjetitas. ¿Con qué? Con una sola línea, ¿sí? De este documento, ¿sí? Por eso nosotros solamente manipulamos esta información, ¿sí? Y se la pasamos al front para que ellos la pinten como ellos quieran. Bien, Pablo, perdón, pero expliqué, no sé si te habrás entendido algo. No hay problema por mí. Bien, después tenemos lo que sería el backend, ¿sí? Nosotros tenemos aquí el backend, que vendría a ser Java, en donde nosotros vamos a ponerlo con un cuadrado también. Aquí tenemos información, ¿sí? Aquí tenemos datos, y más datos, y más datos, y más datos. Nosotros no tenemos nada visual, ¿sí? O sea, no muy visual que digamos, como para mostrarle a un usuario, ¿sí? Tenemos muchos datos. Estos datos no pueden ser leídos directamente por un lenguaje de un frontend, ¿sí? Vamos a poner acá incluso, vamos a diferenciar bien. Esto es, por ejemplo, JavaScript. Como para que de paso vayan viendo lo que es diferente, ¿no? Java. Entonces, Java es un lenguaje de backend, JavaScript es un lenguaje de frontend, ¿sí? Este lenguaje no puede leer este lenguaje que tiene aquí. Entonces, ¿cómo hacen para interactuar? Tenemos las famosas API. ¿Qué es lo que es una API? Son textos, lo vamos a ver como si fuesen textos planos, ¿sí? Vamos a poner aquí, texto plano, ¿sí? Que tiene mucha información. Tiene info. Este texto plano puede ser leído tanto por Java, ¿sí? Como por JavaScript, ¿sí? Entonces, no es que se comunican de forma directa, sino que utilizan lo que serían estas famosas APIs. ¿Sí? Que es como un texto plano que puede ser interpretado tanto por JavaScript como por Java. En donde, ¿qué hacemos? Nosotros mandamos datos de un lado al otro, ¿sí? De JavaScript a Java o de Java a JavaScript. Y ustedes dicen, pero ¿por qué, profe? ¿Por qué de JavaScript pediríamos datos a Java? ¿Sí? Porque aquí, por ejemplo, teníamos un buscador, no sé si recuerdan, ¿sí? Teníamos un buscador en donde el buscador le vamos a pedir, tráeme todos los datos que tengan, que comiencen con la letra A, o que comiencen con la letra G. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Con la API se mando este dato ingresado por usuario, se lo mando aquí, ¿sí? Este dato es leído por Java, y Java no es que tiene los datos guardados dentro de Java. ¿Dónde tiene? ¿Cómo hace Java? Necesita una base de datos. Entonces vamos a poner una base de datos. Vamos a poner así. Base de datos. Un servidor, puede ser también. En donde tiene toda esta información.
¿sí? Entonces, lo que va a hacer Java va a consultar. Va a tener una función Java que va a consultar toda la información que venga de la base de datos y la va a guardar aquí, por ejemplo, ¿sí? La va a guardar acá, son todos los datos, ¿sí? Va a tener una función que se llame todos los datos. Después va a tener otra función que diga filtrado de datos. Y le vamos a pasar, ¿qué cosa? Esta G, ¿sí? Esta G viajó a la API y viaja ahora a Java. ¿Cómo viaja? Como en forma de parámetro. Entonces, aquí va a llegar esta G, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer con Java, vamos a analizar todos los datos de la base de datos que comiencen con la letra G. Cuando ya tengamos todo ese paquetito de datos, que viene a ser este de acá, ¿sí? Este que dice datos, 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 se la mandamos por una API ¿a quién? A JavaScript. Entonces JavaScript puede armar estas tarjetitas, todas con los nombres que comiencen con la letra G. Entonces, es todo más, no sé si lo mareé, chicos, pero es más o menos lo que pasa. ¿Sí? Es como vamos a manipular nosotros información desde una base de datos a una API. ¿Sí? Básicamente vamos a estar acá nosotros. Una API y una base de datos. Bien, perfecto que entiendan. ¿Sí? ¿Dónde está alojada una base de datos? Esta es información, no sé, quizás extraoficial, pero hoy en día todo es por internet, chicos. Entonces, no me sirve tener ¿Por la nube? bien, ¿sí? En una nube está subido, hay bases de datos que están en la nube, como por ejemplo MongoDB, puede ser MariaDB, etc. Soña con Java. Sí, igual no es el único lenguaje de backend, pero es la herramienta que nos dieron para poder enseñarles cómo funciona el traspaso de datos. ¿Sí? Hoy en día todas las aplicaciones funcionan con Internet. ¿Sí? Es muy pocas las que no trabajan con Internet. Estoy tratando de bajarlo a lo más simple posible. Bien, Java, en cambio, vamos a hacer una línea delgada. Vamos a hacer un parate. Esto de acá de la base de datos, todo lo que esté aquí del celeste para la derecha, va a estar en la nube. ¿Sí? Va a estar acá en la nube. ¿Qué quiere decir la nube? Que está en Internet, básicamente. ¿Sí? Para que me entiendan. La base de datos está en Internet para que yo desde mi casa pueda consumir una base de datos, ustedes desde su casa puedan consumir esa misma base de datos, ¿sí? Por eso es importante que esté en Internet. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué también está en Internet? ¿Sí? Le voy a dar un poco de lo que es general. Están los dominios y están los servidores. ¿Qué serán los dominios, chicos? ¿Qué serán los servidores? Servidores no es más que mi compu puede ser un servidor, ¿sí? Algo que almacene información, ¿sí? Los servidores son, entonces, son máquinas grandes que guardan información y que están conectadas por Internet. O sea, podemos acceder a estos servidores por Internet, por eso que está de este lado de la franja celeste, para la derecha, está conectado por Internet. ¿Sí? Son los servidores, son espacios físicos que almacenan información. Sí, no sé qué quiere decir. Profe, los dominios no son el lugar donde nosotros somos, póngale que yo hago un sitio web. El dominio no es eso que yo, por ejemplo, muchas veces tengo que comprar para tener, por ejemplo, un propio sitio web. Bien. El dominio viene a ser básicamente el nombre, o sí, el nombre de tu sitio. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí lo sacó José. Parecido, ¿sí? Es el nombre
de tu aplicación, ¿sí? Solamente vos lo tenés, por ejemplo, Google es un dominio. En realidad esto serían muchas letras, muchos números, ¿sí? Los dominios estaban así antes, pero para no pifiarle, fueron traducidos a lo que eran, por así decirlo, palabras comunes, ¿no? Entonces, entre más fácil un dominio es de escribir, más fácil para nosotros acceder a ese dominio. Pero ¿dónde está ese dominio? ¿Dónde tiene alojada esa página web? ¿Dónde estarán estos dominios? En un servidor. En los servidores, ¿sí? Entonces, tanto las bases de datos como la página web están en bloques distintos, ¿sí? Pero están en Internet, ¿sí? Entonces, nosotros, mediante Java, no solamente podemos acceder a base de datos, sino también podemos acceder a los servidores, ¿sí? Entonces, ¿y qué guardan los servidores? En este caso, ¿sí? Va a guardar dominios, puede guardar bases de datos, depende, ¿sí? Sirve para muchas cosas. Es como una memoria, chicos, ¿sí? Una memoria en la nube, ¿sí? Donde podemos guardar este tipo de cosas, configurarlo y poder llegar a más gente, digamos, por el Internet, ¿no? Para que todos puedan acceder a eso, ¿sí? Bien, un poquito de cultura general les dije, nos fuimos de tema, pero bueno, ahora les paso el código, no sé si quieren que les pase por el chat, o les paso por un blog de nota, como para que vayan viendo qué es lo que vimos hoy. Me gustaría que hagan la aplicación que ya habíamos hablado, los chicos de la Comisión 1 creo que lo hablamos. Me gustaría que pidan un nombre, un apellido, una dirección, una altura y un peso. Y con la altura y peso ustedes hagan un algoritmo en donde diga si está obeso o está desnutrido o está bien, ¿sí? Esas tres condiciones, como para ir entrando en el tema. Buenísimo, José. Dice, no me sale el nombre, entonces será Cosito. Bien, entonces, si alguien se anima, les dejo eso de tarea, para que hagan esta aplicación por ingreso de datos. Quiero que usen el escáner y tomen datos, ¿sí? Tomen datos de personas, de la altura, del peso y demás, y me digan si es muy alto, si está en sobrepeso, si está, no sé, jueguen con la app, pero jueguen con los flujos de entrada, ¿no? Bien, ahí les paso lo que sería el código. Por acá. No. A ver, vamos a hacer una cosa. Se lo paso plano y se los paso por TXT. Sí. Entonces, consumir. Archivos. Por aquí. Este vendría a ser el archivo para consumir. No sé si me avisan si les llegó a todos. Por ahí, no sé, hay gente que no puede ver estos archivos. Quizás es la versión de Zoom. Y les paso el archivo que estábamos consumiendo. En este caso es prueba. Bueno, chicos, ya se los paso al grupo. Ya cuando termine la grabación se los paso al grupo. Sí, incluso hay muchas más formas de poder leer archivos. Ya lo vamos a ir viendo, pero creo que esta es la más fácil. Pasen el enlace del grupo. Ah, bien, chicos. También ahora como somos todos comisión 1. Les paso este general. Por X razones.
Ahí pueden encontrar todos los grupos, o si quieren, bueno, les paso el de la tarde, que vendría a ser este. Qué manco. Van a tener que pasar y pagar un peaje. Bien, entonces ahí podrán ver cómo consumir la información de los archivos, ¿no? Pero ustedes quiero que hagan el consumo de datos individuales, ¿sí? Que pidan 6, 7 datos y juguemos con esos datos, y creo que hay en internet las fórmulas para saber si alguien está en sobrepeso o no. Ah, no sé cómo se manejaban en la ACT5, la verdad. En el ACT1 hablamos bastante, nos comunicamos bastante. Que bueno, un poco de información ahí general de cómo, por qué vamos a consumir archivos. En este caso es un archivo, ¿sí? Pero la próxima, ya cuando hagamos Spring Boot, vamos a consumir base de datos, ¿sí? Que paguen el asado. No me haga dar hambre, Emily, mira. Que acabo de comer hace ratito. Hace gordo después. Un cafecito. Bueno, chicos. No sé, yo creo que lo dejamos hasta acá. Son 23. Y lo vemos la otra semana. Creo que hay Profe, repaso. Sí. no, habíamos consultado ayer, creo que ayer Sí. o antes, ¿no? Habíamos consultado con mis compañeros, que éramos de la Comisión 5, no sabíamos bien cómo era, pero el profe anterior nos venía diciendo sobre el proyecto, Ujú. que teníamos que ir pensando, ¿qué? Y nos comentaron más o menos que el proyecto tiene que ser con Springbook, ¿no? Sí, Spring Boot es un framework de Java que nos Vamos a ayuda ver más a... adelante. Sí, ya creo... A ver, déjame ver. Creo que todavía no está lo que es el módulo 4. Pero ustedes tenían el programa, ¿no? No sé si está por acá el programa. Pero ya creo que ya en esta última parte, que sería de los hash map y demás, ya estaríamos terminando y estaríamos entrando a Spring Boot. Porque con Spring Boot vamos a poder acceder a una base de datos de una forma sencilla, ¿no? O sea, se puede hacer con Java puro, pero Spring Boot te da esa ayuda, digamos. Es un beneficio. Bien, ¿sí? Ahí está, se están familiarizando con este mini aplicación. Chicos, ustedes cada vez que hagan esto ya es una aplicación en sí, ¿no? Entonces, es un programa ya directamente, ¿sí? Por más que no tenga interfaz gráfica, no deja de ser un programa, ¿sí? Entonces estamos haciendo programas. Cada vez que hacemos un ejercicio es un programa. A ver, ¿qué mandó Jorge? Cronograma. Perfecto, gracias. A ver, examen parcial, módulo 3. Bien, acá estamos, ¿eh? Ya terminamos este módulo 3, ¿sí? Lo último que vimos fue recursión. La recursión era como un ciclo, pero no hacía falta saber la cantidad de ciclos que tienen que recorrer, ¿no? ¿Sí? Es una función que se llama a sí misma, es un pseudociclo. Con que hagas un hola mundo ya es un programa igual. Bien, y fíjense que ya estaríamos, me imagino que estas clases de acá son para repaso, ¿sí? Y entraríamos en lo que es base de datos. Están las bases de datos relacionales y las no relacionales. Yo también le voy a dar un poco de teoría extra para que vean por qué es importante la relacional y por qué es importante la no relacional. Conexión de base de datos. Esto va a estar sencillito, me imagino. Programación con equipos, metodologías ágiles, testing. Mira, van a aprender GitHub. El profe recién se entera de todo el cronograma que nosotros teníamos, ni yo lo había visto.
No está bueno porque a ver, GitHub es una plataforma en donde podemos guardar nuestros programas, chicos. ¿Sí? Yo puedo subir mi programa a GitHub y todos ustedes que tengan acceso a ese GitHub pueden descargarlo. ¿Sí? Incluso, no sé, ahí no dice Git, dice GitHub. Así que me imagino que un poco de Git tenemos que ver. ¿Para qué? Para que supongamos que José está escribiendo una línea de código y después la quiere mandar al GitHub, ¿sí? La está actualizando al programa, y yo cuando vengo una semana después, descargo ese programa, me vengo con el programa actualizado, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve el GitHub, para subir nuestro programa. Me vendría a ser nuestro repositorio, pero bueno, le voy a decir así, en nuestros programas a la nube, en donde nosotros podemos sumar a un equipo de 4 o 5 personas, todos escribimos código, y ese código se actualiza cada vez que nosotros queramos, ¿no? Con Git. Que haga un game. Ya dije que íbamos a hacer una batalla naval. Un ajedrez no creo, porque es mucha lógica. Puede ser un tatetí. Lo podemos ver de una manera bastante sencillita, ¿sí? No, mi marido, claro, como eres ingeniero, de todo un poco, el tipo me dice, no, tenés que hacer un game. Me dice, ya que sos un gamer, haz un game. Y no, yo le digo, bueno, hagamos una batalla. El profe dijo que íbamos a hacer una batalla naval. Y me dijo, no, eso es una porquería, eso es algo minúsculo para tu cerebro, me dice. Yo digo, claro, el profe habla en mandarín para mí, vos querés que yo haga, más o menos, quiere que vuele, más o menos. No. Yo nací para ser Marido, usuario Al de menos ese. tiene fe en vos. Tiene fe en vos. Hay otro que ni se fija, ni se dan vuelta a ver si te va bien o te va mal. Encriptar texto. Ya creo que vienen funciones para encriptar. Vamos a hacer hasheo. ¿Sí? Generalmente se hace un hasheo cada vez que alguien pone una contraseña, y ese hasheo solamente lo lee la máquina. Te tiene fe tu marido. Es que primero, chicos, tienen que comenzar de las bases. Tu marido tiene una carrera hecha, tiene más de 5 años metido ahí, me imagino. Así que sí. es por eso que te habla como si fuese fácil, pero ustedes van recién 2 meses. Es que recién estamos aprendiendo a usar las herramientas. Che, Mili, Sí, y decirle, bueno, que ya que tanto sabe que lo haga él, pues. ya, no te creas que no le dije, bueno, mi vidita, yo lo hago, pero ¿sabes qué? Lo voy a presentar con tu nombre, le digo, vos lo haces y yo lo voy a presentar con tu nombre, le digo, no, el chiste que vos lo hagas, me dice, no, el chiste que vos me lo hagas, le digo, ya que tanto te crees que yo soy una sábelo todo. Ya te dije, el profe me habla en mandarín, le dije, y me dice, Mater, claro, como eres el bocho, el sábelo todo, entonces me jode a mí, que yo pena camino. Sí, la verdad que bueno. La Miri y su marido. No sé quién reparte lo. Igual no bajes Entre los brazos, ambos. Mili. Vos peleale, Mili, y un día va a ser mejor que él. Espera. A ganar Tenete fe, tenete billetitos fe. azules. Bueno, chicos, háganse el programita sencillo, que ya les dije, el peso talla. También sirve para la altura, ¿no? Para saber si es una persona muy enana, muy alta, o está más o menos. Oye, el profe no se meta con los frasquitos, que son, el veneno viene en frascos chicos. Que no sé qué otra aplicación pueden hacer con Para- ingreso de O datos. mala, ¿ves? A ver, ustedes propongan. No le digas. Bueno, Mario, hasta... ¿Hoy qué es? ¿Qué es lunes feriado? ¿Qué lunes feriado? ¿De qué? No sé, hasta el miércoles me dice. Bueno, hasta el miércoles, Mario. Hasta el lunes. En realidad, el miércoles es Hasta el feriado. lunes sería, profe. Claro, El miércoles el lunes es 25 día es normal. feriado. Hoy es feriado y miren, chicos, estamos todos acá. Claro, profe, y Así el otro que- miércoles también es feriado, es 25 de mayo. No seas malo.